La parte que la cruz no cuenta. Entre la cruz y la tumba vacía existe una historia oculta. Una historia que la mayoría de los cristianos nunca ha escuchado. Porque mientras el cuerpo de Jesús yacía sin vida, su espíritu descendía a lo más profundo de la existencia, al lugar de los muertos, a las entrañas del Hades. ¿Por qué fue ahí? ¿Qué hizo durante 3 días antes de resucitar? ¿Por qué Pedro dice que predicó a los espíritus en prisión? ¿Y qué tiene que ver esto contigo? La historia que la cruz no cuenta es también una historia de victoria, pero no como la que estás acostumbrado a escuchar, no con palmas ni aleluyas, sino con cadenas rotas, puertas vencidas y un rugido en el infierno. Esta es la parte que nadie predicó en Semana Santa, pero que el cielo y el infierno nunca han olvidado. Vamos a descubrirla. La muerte de Jesús no fue el final, fue el comienzo de otra batalla. Mientras en la tierra el cuerpo de Cristo era sepultado, en el mundo espiritual, algo mucho más grande estaba ocurriendo. Jesús no descansó, no durmió, no quedó suspendido en un limbo. La Escritura dice que descendió a las profundidades. Efesios 4:9 declara, ¿y eso de que subió qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Jesús fue al Hades, no al infierno, como muchos lo imaginan, sino al mundo de los muertos, un lugar dividido, donde unos estaban en tormento y otros en espera. El mismo Jesús habló de ese lugar cuando contó la historia del rico y Lázaro, un abismo entre dos realidades. Unos clamaban por una gota de agua, otros descansaban en el seno de Abraham, y fue ahí donde Jesús descendió. ¿Qué hizo Jesús en el Hades? 1 Pedro 3:19 dice que predicó a los espíritus encarcelados, no para darles una segunda oportunidad, sino para proclamar su victoria. Imagina ese momento. El Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, entrando al reino de la muerte, no como un derrotado, sino como un conquistador, con las marcas de la cruz, pero con fuego en su mirada. Los demonios que celebraban su muerte vieron que no habían ganado nada. Al contrario, estaban presenciando el inicio de su derrota. Colosenses 2:15 lo expresa así: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús no fue a sufrir, fue a declarar su victoria, la gran liberación, pero eso no fue todo. Jesús también fue al seno de Abraham, donde los justos del Antiguo Testamento esperaban redención. Abraham, Moisés, David, Isaías, todos ellos murieron con fe en el Mesías, pero sin haber visto aún la cruz. Y cuando Cristo descendió, se cumplió lo que Hebreos 11:40 dice: Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Él fue a liberarlos. Efesios 4:8 lo dice así: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Jesús condujo un éxodo espiritual, liberó a los santos que esperaban y los llevó consigo. Por eso, después de su resurrección, muchos testigos lo vieron vivo, y también se registró que muchos cuerpos de santos que habían dormido resucitaron. Mateo 27:52-53. No fue solo una victoria personal, fue una redención colectiva. La cruz no solo perdonó, la cruz desarmó. Durante esos 3 días, el infierno fue sacudido, el reino de la muerte fue confrontado, y el enemigo, que pensó haber ganado, fue humillado públicamente. Jesús no escapó de la muerte, la enfrentó y la venció desde adentro. Conquistó sus dominios, tomó sus llaves. Apocalipsis 1:18 dice: yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El diablo ya no tiene poder sobre el destino eterno de los que están en Cristo, porque Jesús bajó para que tú puedas subir. Murió para que tú puedas vivir. Conclusión: entre la cruz
y la tumba vacía. Hubo una guerra, pero fue una guerra que ya tenía un ganador. Jesús no esperó pasivamente su resurrección. La forjó, la conquistó, la declaró en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y ahora, cada vez que proclamas su nombre, cada vez que vences la tentación, cada vez que eliges la verdad, estás haciendo eco de esa victoria. Esa es la parte que la cruz no cuenta, pero que el infierno jamás olvidará. El día que la muerte murió, por siglos, la humanidad temió a la muerte. Ese umbral oscuro, ese silencio final, ese suspiro donde todo parecía terminar. Pero un día, la muerte murió. No murió con un trueno, ni con una espada. Murió con una respiración. Cuando el cuerpo sin vida de Jesús volvió a moverse, la tumba que había sellado a miles antes no pudo contenerlo. Y en un instante, todo cambió. El rugido del cielo en la tumba del mundo. El tercer día no comenzó con trompetas. Comenzó con una piedra movida, con un sepulcro vacío, con ropas dobladas y un silencio que gritaba más fuerte que cualquier predicación. Jesús había vuelto, pero no como antes. Ahora era el resucitado, el que había vencido no solo el pecado, sino el precio del pecado, la muerte. Pablo lo escribió así: la muerte ha sido devorada en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? 1 Corintios 15, 54, 55. La cruz lo sacrificó, la tumba lo sostuvo, pero la resurrección lo exaltó. Un nuevo poder fue activado. Hasta ese momento, la muerte tenía la última palabra, pero con Cristo resucitado, eso cambió para siempre. La resurrección no fue solo un milagro, fue un nuevo comienzo. Ahora, cada tumba es solo un pasillo, cada lágrima, una promesa en espera, cada despedida, una pausa, no un final, porque el que venció la muerte abrió un camino que nunca más se cerrará. Tu historia también cambia. ¿Sabes por qué esto importa? Porque tú también has estado en tumbas, no físicas, pero reales. Tumbas de culpa, tumbas de miedo, tumbas de soledad, ansiedad, cansancio. Pero si Jesús descendió a lo más profundo del Hades, también puede descender a tu oscuridad. No hay pozo tan hondo que Él no haya visitado. No hay sombra tan espesa que Él no haya atravesado. No hay piedra tan pesada que Él no pueda mover. Lo que la cruz no cuenta es que tu peor capítulo no será el último, porque el Cristo que murió también resucitó y aún sigue llamando muertos a la vida. La victoria no es solo un evento, es una persona. Jesús no vino solo a darte una segunda oportunidad, vino a darte una nueva identidad. No para sobrevivir, sino para resucitar. Y si Él venció la muerte, ¿qué puede detenerte? Nada. Porque ahora, la victoria no es solo suya, es también tuya. Cierre. Así que, la próxima vez que pienses en la cruz, recuerda lo que no te contaron, que después del consumado es, hubo un descenso, una liberación, una proclamación y una resurrección, y que el silencio del sábado fue solo el respiro antes del rugido de la vida.